para poder dar inicio al primer panel de intervenciones, para lo cual también vamos a solicitar la presencia del señor Agustín Antonio Montiel Pineda, también del doctor Israel Covarrubias González y de los moderadores, de las personalidades que nos acompañarán a moderar este primer panel. Ellos son el profesor Gabriel Ramírez y la doctora María de Lourdes Martínez Betanzos. De igual forma, solicitamos la presencia en este presidium del licenciado Enrique Chávez Lozano, quien será el relator de este foro, si son tan amables. Por favor. Para dar inicio a este primer panel de intervenciones, cedo con mucho gusto el uso de la palabra a los moderadores, el profesor Gabriel Ramírez y la doctora María de Lourdes Martínez Betanzos. Si son tan gentiles, por favor. ¿Desde ahí? ¿Estoy yo? Buenos días, va a ser la siguiente presentación. Agustín Antonio Montiel Pineda, originario de la Ciudad de México, cursó la licenciatura de Historia en la Escuela Nacional de Antropología, además es trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social y miembro del Frente Norte de Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS de la Ciudad de México. Adelante, Antonio. Buenos días. El título de lo que voy a plantear es El Camino de las Afores. Del 1 de diciembre del 94 al 30 de diciembre del 2000, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, a inicios de la década de los 90, se planteaban proyectos y declaraciones que proponían ya la privatización de las pensiones. Ernesto Zedillo, en la 57 Asamblea del IMSS, el 25 de enero del 95, ordena la elaboración de un diagnóstico objetivo y profundo que respete los siguientes puntos. El sistema de seguridad social no se privatizará. Mantener la función pública y procurar la salud social de los mexicanos. No incrementar más las cargas a los trabajadores y a las empresas. Explorar mecanismos para conciliar las finanzas sanas del instituto con la viabilidad de los ramos de aseguramiento y procurar la ampliación de la cobertura del instituto, estimulando su papel como promotor del empleo. En noviembre del 95 se envía a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la ley del IMSS. El contenido de dicha iniciativa no coincide con la exposición de motivos, lo cual provoca dudas sobre los propósitos de la reforma. El doble discurso no aclara la comprensión de la situación institucional y la premura es lo que determina el voto en contra de todos los partidos de oposición. En diciembre del 95, el voto del PRI impuso la aprobación de las reformas a la ley del Seguro Social. El PRI no valoró, no discutió, no analizó los argumentos presentados sobre el cambio, tampoco evaluó el impacto que las nuevas reformas tendrían como instrumento de seguridad social pública, solidaria, integral y obligatoria. Se privatizan los fondos de pensiones y la reforma tiene propósitos distintos y ajenos a la seguridad social. No es su objetivo mejorar la atención médica ni resolver el rezago en guarderías, incluso ni incrementar las pensiones. Su propósito es reducir servicios y coberturas y transferir al sector financiero los recursos del Fondo de Pensiones del IMSS.
Al disponer de los fondos y del ahorro total de los trabajadores incrementado por las aportaciones mensuales, disminuyeron los ingresos del instituto en 8% en lugar de incrementarlos en 20%. En lo referente a las cuotas, eleva las del Estado casi 3 veces y reduce las de patrones y trabajadores. Separa el régimen de pensiones y lo entrega a las AFORES, conservando el servicio médico a pensionados. Para apoyar la seguridad social, promover el empleo y la salud se requieren recursos de los cuales no disponía Zedillo. La contribución patronal la sustituyen con las aportaciones del Estado a un costo de 40,000 millones de pesos. Esta cantidad crecerá presupuestalmente sumada a las contribuciones futuras. El compromiso propuesto por Zedillo y aprobado por el PRI permanece sin ser cubiertos hasta el presente. Los principios del diagnóstico de la ley Zedillo no se cumplieron. El sistema de pensiones se entregó a grupos nacionales y extranjeros, se debilitó financieramente al IMSS, liberó al instituto de cargas sin incrementar los ingresos institucionales, se aplica una arbitraria reducción de prestaciones, se reduce inútilmente las cuotas a empresarios a cambio de empleo, los cuales no fueron creados. Asimismo, se redujo la cuota al trabajador y no mejoró la atención de los afiliados. Es evidente la incapacidad para administrar el patrimonio institucional y se generó un desfinanciamiento y cancelación del crecimiento institucional. La tecnocracia liberal nunca explicó con claridad cuál era el modelo de financiamiento y organización de los servicios de salud en la reforma. Sin embargo, estaba especificado en un documento del Banco Mundial la condición explícita para otorgar a México un préstamo de 700 millones de dólares. El modelo básico propuesto por el Banco Mundial no se distinguía de la propuesta general de este organismo, postulado en un texto, invertir en salud. La premisa del banco es que el mercado es un mejor asignador de recursos que el Estado y es preciso reducir la responsabilidad del Estado y garantizar los bienes públicos de salud. En la lógica de la doctrina neoliberal, es muy importante que no esté en manos del Estado la salud. Este debe ser un terreno directo de acumulación y generación de ganancias privadas. La salud debe dejar de ser reconocida como una necesidad humana, como una garantía individual y como un derecho social. Al pasar de un modelo público a uno de mercado, el centro cambia de las necesidades de salud al de búsqueda de ganancias. Es el abandono del valor de la salud como derecho humano. De diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006, durante el periodo presidencial de Vicente Fox, sucede lo siguiente. Fox designa a Santiago Levy como director del IMSS y declara: la salud será una realidad para todos, pero la realidad es la pérdida de capacidad de las grandes institucionales nacionales. En octubre del 2001, el Ejecutivo presenta al Senado una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social. Un elemento propuesto en dicha iniciativa es fortalecer el IMSS como organismo fiscal autónomo en cuanto a la elaboración del ejercicio y control del presupuesto. En esta reforma también se propone la creación de un fondo para el cumplimiento de las obligaciones laborales de carácter legal y contractual, con la finalidad de contar con mayores recursos para hacer frente a los grandes pasivos laborales originado, según ellos, por la jubilación por años de servicio. La solución es destinar recursos anualmente en el presupuesto del IMSS. Se confirman las mentiras de Zedillo al no hacer referencia a la insuficiencia de recursos para el seguro de enfermedad y maternidad, conocido mucho antes. Tampoco se menciona a las AFORES en esta propuesta. En la 97 Asamblea General del IMSS, en noviembre del 2006, el director del Instituto, Fernando Flores, reconoce al cierre del 2005 se requerían 52,178 millones para cubrir el rezago de inversiones. Es clara la incapacidad para atender a los afiliados frente a la caída de la capacidad instalada, y la reforma trascendente en este periodo fue la que impuso el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones a los trabajadores activos y de nuevo ingreso. La propuesta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social, distribuida el 15 de enero del 2004, titulada Reformas 2004, Modernización del RJP, firmada por los siguientes secretarios: doctor Roberto Vega Galina, el C. Federico Arellano, doctor Joaquín Castillo González y el doctor Miguel Ángel Van Dyck Puga. Se difundió a partir del 10 de octubre del 2004. Esta propuesta renuncia a establecer la responsabilidad patronal del IMSS, de las autoridades actuales y anteriores, en el desfinanciamiento histórico del RJP. Renuncia a identificar las causas y orígenes del desfinanciamiento. Renuncia a señalar a los responsables directos o indirectos y fincar las responsabilidades legales, y acepta que el IMSS, patrón, solo administra el nuevo régimen y no lo obliga a que contribuya al nuevo RJP. El CEN abdica de las responsabilidades sindicales y propone una estrategia defensiva: defender la fuente de trabajo. El pacto del CEN, del sindicato y el IMSS posterga la reestructuración del RJP. Roberto Vega Galina se presenta en la Cámara de Diputados en noviembre del 2004 y plantea los errores administrativos en el IMSS. Primero, el seguro de enfermedad y maternidad cambió el mecanismo de financiamiento. Al entrar en vigor la nueva ley, disminuyeron las cuotas obrero-patronales en más del 30%, aumentando las del gobierno, y el IMSS opera con déficit. La política económica es la responsable del actual desempleo. Este es el saldo de la reforma 95-97 y no del RJP. Las movilizaciones de los trabajadores obligaron a Vega a diferir los cambios hasta octubre del 2005. Durante el gobierno foxista no hubo cambios, sino continuidad en salud y seguridad social. Se cumplió con los acuerdos signados con el Banco Mundial. En octubre del 2005, el CEN del sindicato y el IMSS acuerdan el convenio adicional 2005-2007 que impone a cerca de 300,000 trabajadores activos un incremento al descuento de fondo de jubilaciones actual del 3%, se incrementará 1% anual hasta llegar al 10% para asegurar el financiamiento de las jubilaciones y pensiones de 60,000 trabajadores que serán contratados. Al trabajador de nuevo ingreso se le descontará también el 4% inicialmente para el fondo de jubilaciones, con incremento de 1% anual hasta el 10%. Se pagará el aguinaldo anual según el artículo 22 del RJP, pero no se pagará el aguinaldo mensual del artículo 6 del RJP. Se aplicarán requisitos para tener derecho a jubilación: 60 años de edad y 35 años de servicio. En el periodo del 2006 al 2012 del presidente Felipe Calderón, el 13 de octubre del 2007 declara Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del sindicato, que ya estaba constituida la comisión mixta para trabajar sobre el próximo convenio, aun cuando no inicia funciones porque no se ha determinado el número de plazas a contratar. Estos trabajadores seguramente se pensionarán por Afore, se les asignarán cuentas individuales. La contratación será según lo establece la ley del Seguro Social y el secretario del Trabajo será el árbitro en el proceso de acuerdo del convenio. El convenio 2007 está firmado con fecha 15 de octubre del 2007 en la Junta Federal, figura con el expediente 11-4429/08. Dicho convenio entró en vigor el 16 de octubre del 2007 y acuerda la elaboración de estudios para convenir adecuaciones bajo las cuales operará el esquema de jubilaciones y pensiones del personal de nuevo ingreso. En lo referente al ISSSTE, en la nueva ley se les niega a los trabajadores el otorgamiento del 100% de la pensión por vejez y de jubilación. Las pensiones por viudez y orfandad y ascendencia quedan en los límites de la subsistencia. La ley del ISSSTE cambia en 3 aspectos: seguros, pensiones y salud. Redujo 21 seguros y prestaciones a 4 seguros. En pensiones se sustituyó el sistema de reparto por el de capitalización individual. Se establece la fundación del pensioniste. El CEN del sindicato
de Trabajadores del Seguro Social y el IMSS acuerdan el convenio 2008 Nueva Generación. Fue firmado el 26 de mayo del 2008 y establece las siguientes aportaciones. Aportación IMSS patrón con cesantía, edad avanzada y vejez según la ley del Seguro Social. Aportación IMSS cuota obrera, cesantía en edad avanzada según la ley del Seguro Social. Aportación Estado, cuota de seguro de riesgos, cesantía en edad avanzada según la ley del Seguro Social. Aportación Estado, cuota social del seguro, retiro de riesgo, cesantía en edad avanzada y vejez según la ley del Seguro Social. Se descontará del 7 al 15% al trabajador para el fondo de jubilaciones según el artículo 5 del régimen de jubilaciones y pensiones. Se aportará del 7 al 15% al fondo de ahorro. Aportarán 25% de incentivos de los programas acordados según el contrato colectivo y se aportarán los recursos del fondo de Infonavit siempre y cuando no tengan crédito hipotecario. El 10 de junio del 2008 en la Cámara de Senadores se aprueba a la CONSAR mayores facultades para regular el cobro de comisiones. Las cuentas inactivas que no realizan aportaciones son cerca de 18 millones y se entregan al Banco de México. Del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018 es el periodo del presidente Enrique Peña Nieto. A la iniciativa privada, la CONSAR y la OCDE les preocupa el envejecimiento, el aumento de esperanza de vida y por tanto el incremento del número de jubilados y pensionados y el costo de las nóminas de estos que aumentará paulatinamente. En el 2014 para las AFORES y la CONSAR fue un éxito recaudar y usar los fondos de pensión de los trabajadores. El director de la CONSAR afirma deben reformarse los sistemas de pensiones. El 81% de los trabajadores con cuentas individuales en las AFORES han cotizado un promedio de 500 semanas. Bueno, con ello no tendrá una pensión digna el trabajador. En el 2015 la CONSAR concentra su análisis en el corto plazo, no propone políticas viables frente a los resultados y se reduce la posibilidad de cumplir las semanas de cotización exigidas al trabajador para obtener la pensión. Con el promedio de 500 semanas necesitan 44 años laborando para acceder a la pensión mínima. En esta condición se encuentran 52.7 millones de las cuentas individuales. Doy por terminado esto. Gracias, José Antonio. Un aplauso, por favor, por su exposición. Las preguntas aquí. Muy bien, buenos días a todos. Quiero agradecer en primera instancia la invitación a participar en este foro, a la Comisión de Seguridad Social y también encarecidamente a María, que me hizo la invitación. He participado con ellas en algunos eventos, en algunas ocasiones anteriores. Yo titulé mi intervención Innovación Social y Democracia en México. Espero que no los aburra, ¿no? Y espero que puedan de algún modo seguir la lectura en función de lo que voy a hablar para lo que aquí estamos o lo que en este foro se está discutiendo. Doy paso a la lectura. Quisiera comenzar rápidamente por ofrecerles algunos elementos para nuestra discusión que espero puedan ser de utilidad no solo para el evento que hoy nos convoca, sino para futuras discusiones y proyecciones sobre la materia que tenemos frente a nuestros ojos, la cuestión de las pensiones. Para comenzar, algunos elementos generales siempre resultan oportunos. Es un hecho que los sistemas de pensiones, a pesar de que tienen un carácter técnico intrínseco, exacerbado justo por la tecnificación de la vida pública de las democracias contemporáneas, siempre son un rubro muy sensible en el interior de cualquier sociedad y con más razón en una sociedad democrática.
incluso si millones de personas no se encuentran dentro del sistema pensionario y solo de manera muy precaria pueden tener acceso a otras estructuras de seguridad social. Es, en suma, un problema de todos, no solo de los afectados directamente por las diversas reformas que ha sufrido nuestro sistema de pensiones. Ahora bien, ¿por qué es un rubro sensible para la ciudadanía? Su relevancia radica en dos dimensiones estrechamente conectadas en todo lo que se reflexionará en este foro. La primera dimensión es el valor intrínseco de aquello que los historiadores llaman el espacio de la experiencia, es decir, el día a día con sus ajustes, sus accidentes, sus problemas, sus angustias, sus formas de resolver a bote pronto las exigencias de los vaivenes de nuestra vida personal, en medio de la coacción que tanto las estructuras políticas como las económico-financieras dirigen a la sociedad en su conjunto. Aquí la idea de tiempo presente es fuerte y a veces solo se pondera en función de un inmediatismo que nada ayuda a resolver los problemas sociales de largo respiro, la exclusión, la desigualdad, la pobreza, la violencia, etc. La segunda dimensión, que deriva y depende de la primera, es el llamado horizonte de expectativas, que siempre nos empuja a tener un pie en el futuro, tanto en el corto como en el mediano plazo. Es decir, las personas proyectan, generan expectativas hacia el frente, no solo resuelven sus necesidades más inmediatas, sino que se embarcan en proyectos como el tener y obtener una propiedad, no solo una casa o un departamento, sino también propiedades de otra índole. Qué curiosa paradoja tenemos aquí. Si uno revisa los orígenes del liberalismo en el siglo XVII, veremos que sus tratadistas, por ejemplo el inglés John Locke, sostenían que la propiedad es nada más y nada menos un producto del trabajo, que en sí mismo significaba una serie de prerrogativas y de atribuciones a los trabajadores. Ya, por ejemplo, Bismarck en el siglo XIX lo tenía muy claro al inaugurar justo a través del derecho social las primeras grandes prerrogativas a las clases trabajadoras en Europa. Pero también significaba un derecho, es decir, tener propiedad, que surgía previo a cualquier tipo de contractualización de los individuos entre ellos y de estos en su conjunto con el Estado. Pero lo que quiero destacar de esta segunda dimensión, es decir, del horizonte de expectativas, es que nos permite generar una noción de esperanza política. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa muy simple. Una certeza racional de que se pueden ir tejiendo y compartiendo experiencias en común y de que podemos empujar colectivamente a un objetivo determinado en reciprocidad, pero también con ayuda de un agente externo, que en este caso será el Estado. Ahora bien, si nos colocamos rápidamente desde una perspectiva histórica que no es ociosa ni irrelevante como lo demuestran las iniciativas de derogación o reformulación del actual sistema de pensiones de nuestro país, y según aquí uso la idea a partir de un sociólogo italiano que se llama Alessandro Pisorno, quien es el que introduce en la ciencia política contemporánea la noción de esperanza política, y según el sociólogo italiano Alessandro Pisorno, el mecanismo de la esperanza política puede ser definido como una concepción estructural y biográfica. Por ello, a pesar de que forma parte del horizonte de expectativas, está determinada por el espacio de la experiencia diaria de las personas, en la cual se le inculca al ciudadano la creencia de que el Estado se encargará del mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y de la sociedad en general. En el desarrollo de las democracias liberales de masas a partir de los años 50 del siglo pasado, se puso en movimiento esta concepción cuando a través de la organización del estado de bienestar se expande la noción de un Estado que se ocupa de la sociedad. Entonces, este mecanismo indujo a pensar que el Estado podía contribuir a la transformación de la sociedad, pero también sugiere la formación de un mecanismo de producción de identidades políticas y de cierto tipo de certezas por medio de los partidos políticos. Con relación a la dimensión estructural de la esperanza política, podemos observar la puesta en marcha de la exitosa tríada compuesta por el sistema de expectativas, de aquí la idea de esperar, los medios para alcanzarlas, sobre todo las estructuras territoriales, y los resultados obtenidos, la satisfacción con los productos que las agencias de provisión de servicios estatales ofertaban. La paradoja fue que el mecanismo estuvo delegado al mercado y a su estabilidad, es decir, dependía del crecimiento económico y no de las decisiones políticas. Al mismo tiempo, el entredicho de las expectativas o aquello que se esperaba que la democracia pudiera ofrecer en términos de bienestar y los resultados cada vez menos consistentes que ofrecía,
fueron detonantes de la llamada crisis del estado de bienestar. El predicamento que le subyace a esta perturbación puede ser definido como anomia estructural. Anomia en términos de no orden, no ley, no sentido. En cambio, cuando los ciudadanos comienzan a manifestar una creciente insatisfacción con las instituciones públicas, incluidas en los casos del capitalismo más avanzado a las estructuras democráticas, se puede decir que estamos frente a una anomia biográfica o cognitiva. Ello es así por el hecho inédito de aquel mecanismo que la esperanza política había introducido en los regímenes democráticos. Por una parte, el Estado y sus servicios, y por otra, el mercado y su efectividad se volvían el verdadero punto de conversión de la sociedad, centralizando en una sola entidad representación pública a través del voto, representación privada a través de los recursos y administración pública a través de los servicios. Entonces, el Estado devino una escuela de integración para controlar en modo parcial la anomia estructural y un canal de socialización y educación política, soportadas en las estructuras territoriales de los otrora poderosos partidos de masas. Así, cuando se comienza a vislumbrar los primeros síntomas de claudicación de la noción de esperanza política hacia mediados de los años 70 del siglo pasado, tiene lugar el inicio de las transformaciones contemporáneas en el interior de los regímenes políticos democráticos, en cuyo seno aparecen las reformas estructurales y las figuras tanto políticas como económicas que van a acompañar todo el proceso de reconfiguración del Estado hasta llegar a lo que hoy tenemos. Regresando a la pregunta inicial, ¿por qué la cuestión de las pensiones es un rubro sensible para la ciudadanía? Me aventuro a responder lo siguiente: porque otorga y permite la construcción de umbrales de esperanza política en la sociedad. No esperanza en los partidos ni en las instituciones políticas, sino en la capacidad social de innovar a la política misma. De ahí el título de mi intervención. ¿Y para qué innovar a la política derogando una forma jurídica que ya involucra a 2 generaciones de trabajadores mexicanos, más aquellas generaciones en transición, además de las generaciones que vendrán? Hoy es evidente que la defensa y promoción de los derechos humanos no es solo una fórmula escrita, ya que también y sobre todo es una práctica. Y dentro de esa práctica tenemos un camino aún por hacer en nuestro país con relación, por ejemplo, a los derechos sociales, que si los colocamos en relación con la democracia, se abre la caja de Pandora del desarrollo político. Construir nuevas áreas y lograr profundizar las existentes de igualdad lo suficientemente amplias para contrarrestar el crecimiento hoy desmedido de la exclusión. El actual sistema de pensiones no es un dique a esta situación, creo que profundiza precisamente este estado endémico de exclusión y de desigualdad. Quizás se preguntarán entonces, bueno, ¿y cuál es el problema? Lo desgloso rápidamente en 4 puntos. 1. El Estado mexicano se ha vuelto un Estado contractual donde entran actores de diverso tipo a la confección de las políticas y en la toma de decisiones. 2. El fenómeno de la democratización mexicana abre nuevas posibilidades para la participación y la presión de la sociedad en su conjunto, sobre todo frente a la cuestión social. 3. La democracia orienta y le ofrece nuevas oportunidades a la sociedad. Tenemos hoy en nuestro país una sociedad más y mejor informada, más interesada por la cosa pública. 4. Tenemos fuertes inercias que tienen que ver con los fenómenos de asimetría de los recursos políticos y económicos en 2 sentidos. Uno es interno, y que es que tenemos un país muy desigual de región a región, pero también visto desde las instituciones del Estado. Hay un problema endémico de corrupción que viene de muy atrás y que hoy estamos pagando los platos rotos de aquellos desfalcos. El IMSS y el ISSSTE no se salvan a esta situación. Y el segundo es el factor externo, que es el contexto global, donde juegan los mercados financieros de las pensiones, que hay que tomar en consideración ello, además del peso de las funciones contractuales de las sociedades financieras y privadas, junto a la relevancia que tienen en este sentido, por ejemplo, el derecho societario o mercantil, el derecho financiero frente al derecho público estatal. ¿Qué consecuencias tenemos de este estado de cosas? Yo pienso, dentro de las muchas, que Agustín ya también estaba refiriendo algunas, que hay 5 que podríamos rápidamente enumerar, 5 grandes desafíos. 1. Precarización de los mercados laborales. Hablaba yo de la caída de la esperanza política en los años 70, donde justo la desregulación de los mercados laborales va a tener su origen. 2. Servicios públicos de baja calidad, infraestructura, bienestar y protección social. 3. Una doble hipoteca, que es creo el punto más importante. Primero, del presente, del aquí y ahora, de los pensionados,
y del presente de los futuros pensionados, que es la masa crítica de trabajadores en activo. En ese sentido, por ejemplo, veamos un fenómeno que pareciera que está alejado de nuestra realidad, pero a partir de 2015, pero sobre todo durante todo 2016, en Francia se dio el fenómeno sobre todo de jóvenes de Nuit debout, ¿no? De Noche en Vela, que precisamente fue un fenómeno en contra de la reforma del trabajo que en gran medida para estos chicos les impedía mirar a futuro, ¿sí? 4. El Estado expresa una gran desconexión con el mundo cotidiano de los trabajadores y las estructuras institucionales que operaban como garantes de esa protección al trabajo y a la existencia de los trabajadores y a la existencia de los trabajadores, cosa que simplemente se está esfumando. 5. ¿Quién tiene que asumir los costos por los errores y los desvaríos de las administraciones del Estado? El Estado y no los trabajadores. No podemos seguir pensando que la historia no cuenta a la hora de hacer el corte de caja con lo que se hizo en los sexenios pasados. Para ir cerrando, pienso que en el contexto actual nos encontramos en el caso del sistema de pensiones con un problema de trade-off, es decir, quieres arreglar algo y desajustas muchas otras cosas. Hay más solvencia para el Estado, pero menos certeza para los jubilados. Ese es un poco el tema de la ventaja y desventaja, ¿no? ¿Qué salida tenemos? ¿Qué propuestas podríamos empujar? Pensemos en cuatro verbos: crear, innovar, desarrollar y conocer. Necesitamos creatividad para resolver problemas, innovación para alimentar el campo jurídico, desarrollo político y económico que no solo guía la ganancia, y conocimiento preciso de todo aquello que nos aqueja. ¿Qué podemos hacer ya? Pienso, a partir incluso de los documentos que me hicieron llegar del foro, presión e innovación legislativa, más estrategias eficaces de litigio estratégico a través de un movimiento que debe producir las condiciones necesarias, pero sobre todo suficientes, para la creación de una nueva jurisprudencia en el campo de las pensiones. Esta es una salida real a esta situación en un momento donde parece que algo se está moviendo hoy en nuestro país. Muchas gracias. Les recordamos que pueden pasar sus preguntas para que sean leídas. Acá hay. Mientras les leeré el currículum del doctor Israel. Él tiene licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Entre sus actividades laborales es profesor investigador de tiempo completo en la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desde 2007 es director editorial de la revista Metapolítica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Algunas de sus publicaciones recientes, fue coordinador del libro Maquiavelo, una guía de lectura contemporánea sobre lo político y el Estado. También tiene el libro Transformaciones Contemporáneas de la Democracia, ambos en 2017. Y esto es una mera semblanza. Tiene un artículo en la revista Historia Autónoma de la Universidad Complutense de Madrid. México del cambio político a la inseguridad México del cambio político a la inseguridad de la democracia, también en el año 2017. Gracias. Voy a leer una pregunta que le hicieron al doctor Israel Covarrubias. ¿Derechos sociales igual a democracia, democratización de la sociedad? No, yo creo que no es igual a democracia. Yo pienso que al final, éramos por, digamos, cuestiones de tiempo. Pero hay un doble proceso en este país históricamente dicho. Por un lado está el fenómeno de la desregulación estatal, ¿no?
el fenómeno de lo que convencionalmente hoy llamamos la neoliberalización del Estado mexicano, que tiene lugar a partir de los años 80 en adelante, pero justo al mismo tiempo, en términos históricos, estamos asistiendo a la emergencia del proceso de liberalización política en dirección democrática, ¿no? Es un proceso muy despacio, el de la democratización, porque empieza justo a finales de los años 70 y bueno, va más bien, entre comillas, a coronarse hasta el año 2000, es decir, nos tomamos 2 décadas como para ir ahí empujando cambios políticos, ¿no?, en distintos órdenes. A diferencia justo de las reformas estructurales, o la primera generación de reformas estructurales, que básicamente fueron 2 sexenios, es el sexenio de Miguel de la Madrid y después el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los 2 grandes sexenios donde se empuja un primer gran paquete de reformas de talante neoliberal. Cuando digo derechos sociales, claro, porque al final uno de los problemas hoy, no solo de los estudiosos de las democracias, sino incluso de agencias internacionales y de gobiernos estatales, es que bueno, tú no puedes tener una democracia sin problemas de gobernabilidad si tú no tienes un techo más o menos consistente en términos de igualdad social. Y para que tengas un techo consistente de igualdad social, esto no quiere decir igualdad de oportunidades, pues básicamente tienes que ampliar la estructura de los derechos sociales, ¿sí? Y bueno, dentro de ello es donde cae justo el tema de las pensiones, me parece a mí, ¿no? Entonces yo pienso que, bueno, si queremos tener una democracia hoy en México de más calidad, es decir, o profundizar la calidad de la democracia mexicana, no en términos de la forma de gobierno, sino de la forma de sociedad, entonces tenemos que trabajar con más fuerza, porque hay que decirlo también, ha habido bastantes iniciativas a nivel local, ¿no?, a nivel estatal también podría haber, pero que no son suficientes justo para resarcir estas inercias históricas. Entonces, al final esa es la idea de que, bueno, la democratización siempre tiene algo que ver con la cuestión, digamos, de los derechos sociales, sobre todo en el área de esta dimensión sustantiva de la democracia, como es la igualdad, ¿sí? Una más, ¿será posible una expectativa favorable de las pensiones en la estructura destructiva del sistema capitalista en México? Bueno, yo le decía hace rato a Agustín, prefiero ser optimista, ¿no?, más que pesimista. Yo pienso que en nuestro país, a partir de estos últimos años y justo a partir de la coyuntura política de este año, tendría la impresión que hay un chance de innovación política. Y uno de esos chances para la innovación política podría ser, no sé si este año, pero podríamos esperar que el próximo año tengamos ya aquí la posibilidad, no de un debate nada más, sino también de una iniciativa de ley, ¿no?, una nueva ley al sistema de pensiones. Entonces, yo pensaría que podría haber ese chance, ¿no? Es evidente que el tema del capital y del capitalismo pues siempre es un problema desde el punto de vista de las estructuras económicas que incide fuertemente en la manera en cómo se decide políticamente. Había un politólogo noruego que decía irónicamente, los votos siempre cuentan, pero quienes deciden en general son los recursos, ¿no? Es decir, son grupos de presión muy fuertes, pero que creo que al final podría tener lugar este chance de innovación a partir de lo que se está ya vislumbrando, vamos. ¿Cuál sería la propuesta concreta para que el gobierno asume su responsabilidad en las pensiones? No, eso es imposible de contestar. Yo creo que el tema de la responsabilidad, pues es al final uno es responsable porque da respuesta de lo que dice o de lo que hace, vamos. Yo creo que al final hay un problema, como le decía Agustín hace un momento, de amnesia histórica, ¿no? Es decir, como que hacemos borrón y cuenta nueva, ¿no? Es decir, ya lo del IMSS que había de corrupción y desfalco, eso fue en la administración pasada, pero ahorita ya no hay. Sí, pero aquello te está afectando acá y te está afectando hacia adelante, vamos. Entonces, yo pienso que, bueno, el tema de la corrupción, que es una, yo creo que de las principales patologías políticas de este país, ¿no?, al menos en la estructura público-institucional, me parece que mucho sería con que tuviéramos una fiscalía anticorrupción que sea, digamos, de a de veras, autónoma, ¿sí?, y que pueda tener suficientes, digamos, dientes
desde el punto de vista legal para poder llevar a juicio a los corruptos. Punto. Por eso creo que podemos avanzar mucho. ¿De qué manera se puede legislar para proteger las pensiones? Aquí están diputadas, yo creo que es una pregunta que habría que hacerle, por ejemplo, a la diputada Araceli, ¿no? Porque yo al final no sabría de qué manera se puede hacer para legislar con relación a un tema que es un tema súper complejo en términos de los fenómenos de complejidad que hay que... no sabría yo, no sabría sinceramente. ¿Usted qué dice? Pues sí tendría que un acuerdo de partes, una mesa de trabajo en la que se valoren los sistemas actuales y se busque una alternativa no para un sistema de pensiones, sino para todos los sistemas de pensiones que hay en la República, pero no orientados por el neoliberalismo, sino que participen verdaderamente los trabajadores en la elaboración de este nuevo acuerdo que arroje, que dé por resultado una pensión digna con una capacidad para vivir dignamente también. Una más. ¿Reforma Democracia arroja mejor sistema pensionario? A ver. Bueno, no necesariamente. Llevamos mucho tiempo haciendo reformas y entre comillas también vivimos en un país democrático y que arroja pues un sistema pensionario injusto, y en tal caso las AFORES son una muestra de ello. Por eso se tiene que derogar o abrogar la ley de AFORES, porque no es justa. Sin embargo, el modelo neoliberal impone de muchas formas la continuidad de este sistema. En América hay ejemplos diversos. Está Chile, que ya fracasó la CONSAL siempre está siguiendo los ejemplos chilenos de mitigar la precariedad en la que viven los trabajadores en ese país. Argentina ya transitó hacia el sistema pensionario tripartita nuevamente. Sin embargo, Macri en este momento está buscando de alguna manera otra vez volver a imponer las AFORES en Argentina. Entonces, los países, entre comillas, democráticos se orientan con esa tendencia. Yo creo que los trabajadores son los que tienen que impulsar que realmente haya una democracia y buscar o impulsar otras personas en el poder que les permitan fortalecer estas posiciones. Agradecemos a Agustín Antonio Montiel Pineda y al doctor Israel Covarrubias González por su participación. Las preguntas que se quedan pendientes serán contestadas por ellos por correo electrónico. Tienen aquí la dirección. Gracias. Procederemos a hacer la entrega de los reconocimientos de los panelistas. La diputada Araceli Damián nos hará el honor. Bueno, doctor Israel Covarrubias González, la Cámara de Diputados le da este reconocimiento por su participación en este foro. Agustín Antonio Montiel, también muchas gracias por participar en el foro de Iniciativa Ciudadana. Gracias a todos por su participación.